cómo utilizar correctamente el multímetro. No te lo pierdas. Hola frikis de la robótica, la electrónica, la electricidad y todo lo que lleve cables. Seguimos con este curso de electricidad básica, donde hoy aprenderemos cómo utilizar el multímetro, tanto para medir voltaje como resistencia como corriente. Por eso he preparado aquí 3 circuitos ya que nos servirán para ver cómo hacerlo. Empezaremos midiendo el voltaje. Lo primero que tenemos que recordar es que el voltaje es como un edificio. Se van bajando pisos, se va bajando voltaje conforme pasamos por los diferentes componentes. Si aquí estamos en la azotea, en el último piso tenemos 9 voltios. Bajamos un poquito, bajamos al siguiente piso con esta resistencia y habremos bajado pues algo de tensión. Aquí tenemos una bombilla, pues bajaremos un poco más de tensión. Aquí tenemos otra, bajaremos más tensión y aquí ya estaremos abajo de todo, ¿vale? Estaremos en el piso 0. Aquí habrá 0 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, sabido esto, tenemos que conocer que con nuestro voltímetro, con nuestro polímetro en modo de medida de voltaje, sería voltímetro, tenemos que para realizar la medida abrazar el componente sobre el que queremos medir. ¿Qué quiere decir esto? Bien, pues aquí si os fijáis tenemos 2 terminales, pues tenemos que conectarlos en paralelo con el elemento que queremos medir. Imagínate que quieres medir el voltaje de la pila. Se ha borrado este nombre y dices, ¿y de cuántos voltios es mi pila? Bien, pues conectaríamos estos bornes directamente a estos. ¿Influye el orden? Sí y no. De acuerdo. Fíjate, si conectas el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, ¿qué vas a obtener? Pues 9 voltios, porque sabemos que la pila ahora es de 9 voltios. Si lo conectas al revés, simplemente te saldrá menos 9 voltios. Te saldrá la misma diferencia de potencial, el mismo voltaje, pero como lo has conectado al revés, pues te saldrá negativo. No pasa nada. Pues fijaros, conectamos directamente a los bornes. Iniciamos simulación y nos sale pues 9 voltios, 8,99. Perfecto. 8,99 voltios. Esto es sencillo, medir sobre la pila. Pero ¿qué pasa si queremos medir sobre la resistencia? Pues es igual de sencillo. No hay que preocuparse, simplemente pues abrazar con nuestros cables a la resistencia. Fijaros, el brazo positivo a un terminal y el negativo al otro terminal. Y así sabremos cuántos voltios caen en esta resistencia. Vamos a verlo. Fijaros, caen 8,2 voltios. En esta resistencia caen 8,2 voltios. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si aquí en este borne hay 9 voltios, aquí detrás hay 8,2 voltios menos. Por lo tanto, 9 menos 8,2 que caen aquí. Aquí a la entrada de esta bombilla tendremos 0,8 voltios. Y aquí ocurrirá algo maravilloso. Y es que sabemos que si aquí hay 0,8 y aquí 0, ¿cuántos voltios tienen que caer entre aquí y aquí? Pues 0,8 voltios. Vamos a verlo. Conectamos por aquí. Iniciamos simulación. Fijaros, pues aproximadamente los 800 milivoltios, los 0,8 voltios que decíamos. Entre aquí y aquí caen los 0,8. Aquí tenemos 9. Aquí bajamos 8,2 y se nos quedan 800 milivoltios por aquí. Y aquí bajamos entre estas dos los 800 y aquí ya tenemos 0. Pero fijaros, ¿y cuántos voltios, cuántos milivoltios caen en cada bombilla? Pues, si entre aquí y aquí caen 800, muy atentos aquí. Como las dos bombillas son iguales, este voltaje, los 800 milivoltios, se reparte a partes iguales entre las dos.
Si fueran diferentes las bombillas, esto no sería tal que así. Pero, como en este caso son iguales, cada bombilla consumiría pues aproximadamente 400 milivoltios. Vamos a comprobarlo. Conectamos esto por un terminal y este al otro. Y fijaros, pues aproximadamente los 400 milivoltios. Entonces, resumiendo, para medir siempre, si se quiere medir voltaje, en paralelo con el elemento que se quiere medir. ¿Y qué hemos visto aquí? Pues que si la pila es de 9 voltios, aquí nos han caído, midiendo sobre la resistencia, 8,2. Y aquí teníamos 800 milivoltios. En esta bombilla han caído 400 milivoltios más. Luego aquí, en este terminal, ya teníamos solo 400 milivoltios, que son los que han caído en esta última bombilla hasta conseguir los 0 voltios que tenemos aquí. Entre este punto y este punto hay 9 voltios. Si en este punto hay 9 voltios, en este hay 0. ¿De acuerdo? Pues vamos a medir ya la resistencia. Vamos a pensar de igual modo que con el voltaje. Nuestro polímetro abraza el componente sobre el que queremos medir, ¿vale? Lo que pasa es que aquí hay que tener una pequeña consideración. Fijaros, hemos preparado un circuito con 3 resistencias de 1 kiloohmio en paralelo y estas 3 están en serie con otra resistencia de 1 kiloohmio. Sabemos que las resistencias son de 1 kiloohmio. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, vale, pues voy a medir, imagínate que desconoces el valor de esta resistencia y dices, voy a medir sobre esta resistencia a ver de qué valor es. Entonces echas tus cablecitos por aquí, a un terminal y a otro, y le dices, mídeme. Vaya, una resistencia de 77 ohmios, qué pequeñita. Vale, pero me vale, sí, 77 ohmios. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no nos ha dado el valor correcto? Porque estamos midiendo el valor de la asociación de esta resistencia con las otras. Es un error muy común medir la resistencia sobre un elemento integrado en un circuito y no te da un valor correcto porque los otros elementos de dicho circuito están influenciando. Lo mismo ocurriría si quisiéramos medir sobre esta. Fijaros. Sacamos un cable y el otro cable y iniciamos simulación. 32 ohmios, señores. Es una resistencia de 1000 ohmios. Imaginaros lo que coarta y lo que cambia el valor, el simple hecho de estar conectada. Sin embargo, si sacamos una de estas resistencias, no la voy a sacar para no desmontar el circuito, si la sacamos, fijaros, y medimos sobre ella, ¿qué nos va a dar ahora? Pues 1000 ohmios, 1 kiloohmio. ¿Veis la diferencia entre 32 o 70 ohmios a 1000 ohmios? Bueno, pues esto es porque la resistencia está integrada en el circuito. Y el resto de resistencias y elementos, no solo tienen por qué ser resistencias, afectan a nuestra medida. Así que siempre que queramos medir resistencias, intentamos sacar el elemento. Obviamente, si se encuentra soldado o se encuentran muchas dificultades para hacerlo, pues tendremos que ingeniárnoslas para medirla de otro modo. Pero si tenemos la posibilidad, porque estamos trabajando con un prototipo, se saca el elemento y medimos. Bien, pues vamos con el último circuito, con la corriente. Medir corriente es muy sencillo, pero tienes que saber cómo hacerlo. Hemos dicho que para medir voltaje y para medir resistencia, el polímetro se pone en paralelo. Hemos dicho que el polímetro abrazaría, digamos, con sus cables, el elemento sobre el que queremos medir. Aquí, para medir la corriente, no se procede de igual modo. Y ahora diremos por qué. Bien, tenemos aquí, como podéis ver, un circuito muy sencillo de pila prismática, una resistencia de 9 kiloohmios y una bombilla. Vamos a medir la corriente que circula a través de la resistencia. Lo suyo, lo normal y lo que haríamos sabiendo lo que sabemos hasta el momento es pues abrazar, como hemos dicho, poner en paralelo nuestro tester
nuestro multímetro con la resistencia, que es el elemento sobre el que queremos medir. Queremos saber la corriente que pasa a través de ella. Por lo natural sería que hiciéramos esto, ¿verdad? Bueno, por la ley de Ohm sabemos que si tenemos 9 voltios y aquí 9 kiloohmios, pues por aquí debería pasar 1 miliamperio aproximadamente, ¿vale? ¿De acuerdo? 1 miliamperio de corriente. Si iniciamos la simulación, no obstante, vemos que 182 miliamperios. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando aquí? Pues muy sencillo. Poneros en la piel de un electrón. El electrón sale por aquí, por el cable este, y llega aquí a la bifurcación esta y dice, ¿una resistencia de 9K? O por aquí un tester. Me vengo por aquí, que tiene mucha menos resistencia. Me va a costar mucho menos pasar por aquí y salir por aquí que atravesar la resistencia. Entonces, muchísimos de los electrones deciden venirse por el tester y otros muy pocos pasan a través de la resistencia. Y de aquí que midamos tanta corriente, porque la corriente decide venir por el tester y no por la resistencia. Estamos midiendo de forma incorrecta. Entonces, ¿cómo podemos obligar a los electrones a pasar por dentro de la resistencia? Pues muy sencillo. Tenemos que simplemente eliminar uno de los cables, por ejemplo, eliminamos este cable y cerramos el circuito a través de nuestro multímetro, como estamos haciendo. Fijaros, ahora los electrones no tienen más narices que pasar por dentro del multímetro y seguir por la resistencia. No hay una bifurcación, solo hay un camino. Por lo tanto, la medida que estaremos obteniendo será la correcta. Lo vais a ver. Fijaros, pues aproximadamente 1 miliamperio, 995 microamperios, 1 miliamperio. Sale al menos porque hemos conectado estos cablecitos al revés. Lo importante es la medida, 1 miliamperio, que por la ley de Ohm, pues vemos que es una medida correcta. ¿De acuerdo? Los electrones salen por aquí, pasan por aquí y vuelven. Estamos obteniendo 100% de eficacia en la medida. La corriente que pasa por la resistencia es esta. ¿Sí? Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido un montón, que es lo importante, que sepáis utilizar un multímetro, tanto para medir voltaje como resistencia como corriente. Y nada, nos vemos en próximas ocasiones. Chao, chao.